Tenemos el placer de recibir al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Buen día, Fernando. Un placer como siempre. Placer para nosotros. Bienvenido. Teníamos un montón de preguntas preparadas, ¿no? Pero lo primero obliga, que es lo que acaba de pasar en Argentina, lo que pasó en la jornada de ayer en Argentina con la resolución de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinión te merece, primero que nada? Bueno, hay que analizarlo más a fondo, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que el sistema político y el sistema judicial uruguayos son comparables con el argentino y claramente no lo son. Con lo cual, digamos, si hay una justicia politizada en América Latina, claramente una de ellas, si hay tres, una de ellas es Argentina. Entonces, digamos, es una situación que hay que buscar más herramientas, más elementos, más ayudas para poder llegar a una definición de fondo. Pero lo cierto es que hay un proceso que inhabilita a Cristina Fernández a presentarse en la elección que viene, y hay un proceso que además le genera una prisión aparentemente domiciliaria. Claramente es un tema para analizar con tiempo. ¿Pero ¿no? te parece que es de recibo lo que ella plantea de que hay una politización detrás de esto? Mira, lawfare en la política en América Latina no solo hay, sino que se ha demostrado. O sea, puede pensarse que hay, pero el caso de Evo Morales dejó de pensarse para ver que había un lawfare. Es decir, se generó un montaje para plantear una situación de Evo Morales que luego no era cierta, a tal punto que en la elección subsiguiente ganó el partido de Evo Morales por un margen muy amplio en Bolivia. Y hemos visto otros en América Latina. A Dilma Rousseff la sacaron de la presidencia de Brasil y no le imputaron ni un solo cargo. Ni un solo cargo. A Lula lo inhabilitaron para ser candidato a presidente. No me extrañaría que hubiera un lawfare en la Argentina, para nada. Pero no puedo decirlo hay, porque no tengo herramientas para decirlo. Lo que digo que es una justicia claramente politizada, porque finalmente los jueces los nombran los políticos, ¿no? Y esto es algo que hay que evitar. Acá en Uruguay ni que hablar que hay que evitar, pero hay que evitar en cualquier parte del mundo, que aquellos que juzgan no sean parte de las organizaciones políticas que luego pujan por el poder, ¿no? Porque el poder es vidrioso, y no solo hablo del poder político, ¿no? El poder en sí mismo es vidrioso. Y bueno, este es el caso de la Argentina, que yo creo que nadie, yo hace 30 años que leo libros sobre peronismo, 30 años, y todavía no entiendo qué es el peronismo. Y conversando con otras personas de mi afinidad, que tienen también este mismo hobby por leer cuestiones argentinas, porque hay que comprender la Argentina viviendo en el Uruguay, porque el Uruguay en buena medida depende de la Argentina. Es muy difícil comprender la política argentina, los insultos, los descalificativos, y a veces acá nos tentamos a entrar por el mismo camino, que es un camino que solo lleva a ese desastre que es la política argentina, ¿no? Fernando, otro tema que está en la agenda de hoy es la decisión aparentemente preliminar, pero decisión al fin del gobierno uruguayo, de las autoridades del MIDES, de no avanzar en la línea de retirar el pedido de una asistencia a la escuela para recibir la transferencia monetaria y toda esta polémica que ha atravesado los distintos gobiernos del Frente y que ha tenido incluso varios vaivenes y que fue promesa de campaña tanto de Odone como de Orsi, que hoy parece quedar en suspenso no queda muy claro, algún motivo que tiene que ver con respetar lo que está, que no está claro cuál sería el mecanismo alternativo, que hay que buscar alguna forma de que los chiquilines asistan a clase, pero bueno, se está incumpliendo de alguna manera esta promesa de campaña. Sí, hay que utilizar múltiples estímulos. Yo trabajé mucho tiempo en la estadística de primaria. Es un tema que se ha ido agravando, es decir, la ausencia de niños en las escuelas llega a un promedio de ausentismo cruel. Digamos, con esos niveles de ausentismo es muy difícil pensar que esos niños van a llegar al nivel que necesitan hoy llegar para tener posibilidades en el mundo, no solo del trabajo, en el mundo. Entonces, digamos, generar todas las condiciones para que los niños vayan a la escuela supone tener una mirada humanista. Una puede ser esta a través de las prestaciones, es decir, a través de la asignación familiar, pero claramente hay que fortalecer el tema de maestras comunitarias, que es un tema que fue muy exitoso para que los niños y las niñas pudieran volver a la escuela, porque eso finalmente no es totalmente una decisión de un niño o una niña, es una decisión de sus padres, de quienes los cuidan, de sus hermanos mayores, de las condiciones en las que viven, y todos esos temas hay que trabajarlos. Y bueno, este tema que siempre ha sido discutido,
Yo tengo mi posición, pero claramente voy a respaldar al gobierno porque creo que están tomando una herramienta, que no es la única, para intentar que el cero faltas vuelva a ser parte de la estrategia educativa del Uruguay. Ahora, desde no el puede MIDES ser mismo, lo mismo que falten 20 días que no falten ninguno. No desde puede ser el lo MIDES mismo. mismo admiten que hay estudios internacionales que demuestran que no exigir esta asistencia a cambio de la prestación no es eficiente. Bueno, por eso digo que es un tema polémico. ¿Cuál es tu posición? Y es parecida a la del MIDES. ¿Cuál? Sí, la misma del O MIDES. sea, que se reconoce que no es eficiente, Bueno, pero que igual se o que avanza tiene o que tiene movimientos muy pequeños. No es que cero, no es que es igual a cero. Pero no es uno sustancial como para pensar que esta es la política principal para que el niño vaya a la escuela. Hay que generar la idea de que la movilidad horizontal, la movilidad social, tiene que ver con las capacidades que un niño tenga a lo largo de su vida de construir conocimientos, de que a un niño le lean un libro cuando es bebé, cuando tiene 1 año, cuando tiene 2, que de alguna manera sus habilidades se vayan proyectando a lo largo de su crecimiento, y eso muchas veces tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con los padres, tiene que ver con los abuelos. Todos nos tenemos que hacer cargo de que los pocos niños que nazcan en Uruguay tengan las oportunidades de pasar por la escuela y que la escuela pase por ellos. Pero ¿qué pasa estas son las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa, Fernando, con la promesa de campaña que se incumple? Bueno, ¿Qué pasa con la credibilidad de los políticos? No, la política tiene... El Frente Amplio tiene credibilidad. De 100 cosas me puedes nombrar una que no se cumplió. Todas las demás se han venido cumpliendo. Anunciamos que íbamos a entregar, y a partir del año que viene, la canasta escolar, y la vamos a entregar este año para 112.000 niños en los contextos más críticos de las escuelas públicas. Es decir, en esto debe haber existido un análisis, yo no lo he preguntado todavía, y además no traje los lentes como para fijarme si alguien me mandó algo, pero lo cierto es que es un mecanismo que siempre ha sido discutido. Desde mi punto de vista, la contraprestación es buena si efectivamente tiene resultados. Si no, no le podés quitar a esa familia un ingreso que probablemente lo utilice para mejorar la calidad de vida del niño. Pero supongo que se discutirá en las próximas semanas. Estas cosas han ido y han venido. Primaria pasa un listado de los niños que no están yendo a la escuela. Sí, con 2 cortes anuales, ¿no? Sí, 2 cortes anuales. Nosotros tenemos la obligación de irlos a buscar a todos, a cada uno. Y eso es costoso, pero es lo más efectivo que tiene el país. No es la asignación sí, la asignación no, sino si los vamos a buscar, si los ayudamos en sus casas, si la comunidad los contiene, si hay herramientas para que la comunidad los contiene, si hay centros comunitarios, como de hecho los hay, que contribuyen a que esos niños efectivamente tengan las mismas posibilidades que los niños que nacen en otros contextos, porque finalmente el ausentismo puede ser más importante o menos importante, pero claramente está vinculado a contextos desfavorables en este caso, pero hay también ausentismo en contextos favorables. Y esto no lo podemos mirar con indiferencia, porque luego el nivel académico de nuestros futuros universitarios va a depender mucho de cuántos días fue a la escuela, y de cuántos días luego fue al liceo, y de cuánto los pudo aprovechar. Bueno, esto es uno de los desafíos que tiene Uruguay, porque de lo contrario después nos preguntamos por qué en secundaria se nos escapan 5 de 10. Se nos escapan porque no llegan en condiciones de aprender. Bueno, para llegar en condiciones de aprender, claramente hay que hacer un fuerte hincapié en la infancia. En cierta medida de eso se trataba el proyecto de Cristina Lustig, ¿verdad? De pensar la infancia desde múltiples dimensiones: la salud, la educación, el lugar en donde vive, las posibilidades de la comunidad de contenerlo. Yo vivía en un barrio en Jacinto Vera que la contención era brutal. La tenía en mi casa, obviamente, con mis padres, mis abuelos, pero la tenía con mi vecina de enfrente, Chela, con mi vecina al lado, Nena, todas tenían algún apodo. Vilardo y Polieno. Vilardo y Polieno, la esquina más misionera del Uruguay. Pereira, volviendo al tema de la justicia, pero ahora en nuestro país, alejado de Argentina, también de Brasil, ¿cuán lejos estamos de nombrar un fiscal de corte? Y ojalá que... ¿Puede ocurrir este año? Y ojalá, tenemos que hacerlo. No podemos tener la subrogante del subrogante in eternum en el cargo. No es serio. Uruguay no se merece no llegar a un acuerdo. Digamos, este tema lo está trabajando
el Parlamento y seguramente se llegue a un acuerdo. Pienso yo que no debería haber dificultades para encontrar una persona que equilibradamente pueda administrar la Fiscalía Recuerdo General. haber hablado el año pasado con respecto a este tema y me decían que con la nueva legislatura, pero la nueva legislatura ya arrancó y es probable. Bueno, para mí tendría que ser. Trabar eso es costoso para Uruguay, pero es costoso para el sistema político. O sea, el Frente Amplio tiene toda la disposición de construir un acuerdo. Toda la disposición. Y además creo que es necesario. ¿Y qué opinión tienen de lo que está haciendo Mónica Ferrero en la Fiscalía? No, pero es independiente de Mónica Ferrero. Más allá de eso. Pero digo porque está siendo cuestionada por sus acciones. Sí. Bueno, básicamente porque se entienden que hubo cambios de fiscalías en temas que eran altamente delicados y que no es cierto que uno pide un traslado y se lo dan mecánicamente. En ningún lado. Ustedes no van acá, el gerente de la radio le dicen, yo en vez de las cosas de su sitio me gustaría estar en la noche, y el gerente le dice el mismo día, mañana te vas. Eso no existe en ningún lado, en el Estado tampoco. Yo trabajé en primaria, estaba en la comisión de traslado, había traslados que demoraban 5 años. Porque bueno, hay que generar lugar para que la persona se pueda ir y otro pueda venir en las mismas condiciones. Entonces, digamos, lo que hay es como cierta preocupación que en casos que son sensibles para el Uruguay, no para el Frente Amplio, se hayan dado esos traslados en momentos donde el juicio debía comenzar. Y claramente uno de ellos es el caso Besos y otro claramente es el caso Carrera y otro claramente el caso Astesiano. Fernando, diciendo más atrás puede ser lo que denuncia Percival. Pero no hay ningún... cuando estaba siguiendo el caso Gonzalo Fernández y ese cambio que hubo por parte de... Bueno, aparentemente no. A mí siempre me llama la atención cuando un caso aparece 12 años después, ¿no? Siempre. No, es independientemente de las circunstancias. El problema que estamos planteando del Frente Amplio es ahora. Son casos de ahora, no casos hace 12 años, 15 años. El fiscal Perciavale tiene todo el derecho de haberse sentido perjudicado, como muchas veces yo me sentí perjudicado. Y algunas veces reclamé y otras veces no. Pero recuerdo una baja de calificación que tuve en primaria y el argumento era porque era presidente del sindicato. O sea, he vivido injusticias de ese tipo. Y yo tenía la calificación máxima en primaria y me bajaron 30 puntos. Pero luego, si no reclamé ahí, yo hoy no lo estoy reclamando. Lo que estoy contando es que puede haber injusticias. Y que en el momento de reclamarse no se dieron lugar. Es decir, él reclamó en un par de circunstancias y bueno, las respuestas fueron negativas. Con lo cual, digamos, ese tema quedó laudado. Igualmente la persona tiene el derecho de sentirse perjudicado, porque ¿quién es uno para decir vos no tenés derecho a sentirte perjudicado porque lo laudó un tribunal? Pero desde el punto de vista formal y político quedó laudado. La oposición quería llevar al Parlamento a Perciavale y no tiene el apoyo del porque quiere show, como bien dice Olivera de da Silva, lo que quiere es show, todo el día un show. Dice Olivera que se levanta ante determinados senadores del Partido Nacional y dice acción. Y bueno, la política es otra cosa. La política es pensar, reflexionar y después actuar. Y en el show nosotros no vamos a entrar. Digamos, y en este caso, ¿por qué es show? ¿Porque pasó hace 12 años? Porque Perciavale denunció un hecho. Pero no presentó una denuncia judicial, no presentó un hecho. Cualquier periodista lo puede llamar a Perciavale y preguntarle todo lo que quiera. Y de hecho ha declarado todo lo que quiera y nadie le va a decir nada. Llevarlo al Parlamento, ¿a santo de qué? ¿Qué decisiones podría tomar el Parlamento? ¿Qué acciones podría tomar el Parlamento? Contéstenme, si hay alguna, yo hablo con los senadores del Frente Amplio. Yo no veo ninguna, salvo la intención de los partidos tradicionales. La preocupación por cómo funciona la justicia. De no dejar gobernar, ¿no? ¿La preocupación? No, pero bueno, la preocupación de cómo funciona la justicia en el Uruguay, básicamente tenemos un sistema judicial que tiene dificultades como cualquier otro, pero en el que todos vamos, ¿no? A todos nos citan y todos vamos. ¿Por qué vamos? Porque tenemos confianza en que todavía hay equilibrios muy importantes que tenemos que mejorarlos, obviamente. Los fiscales denuncian presiones. De mí seguro que no. Usted puede hablar con Mónica Ferrero o con cualquier fiscal de los casos que están llevando esta causa y yo nunca lo llamé. Una vez llamé al fiscal Gómez para preguntarle por su salud. Digamos, entonces no es todo igual. En Uruguay sí existieron audios donde se sabía que presionaron a los fiscales, pero no es de nuestro partido, ¿no? Digamos, lo que no hay que confundir
es no presionar a los fiscales con no tener opinión. Yo tengo opinión. Usted no puede pedir un desafuero de un senador si no está en condiciones de formalizarlo de inmediato. Esto es así. Esta es una opinión. ¿Daña a la fiscalía? Para nada. Pero dice, señores, usted si es fiscal tiene que tener cuidado cuando va a pedir un desafuero, porque está sacando a alguien que fue elegido por lo menos por 60.000 personas. Y si tiene causa, lo tiene que inmediatamente formalizar. Acá pasamos 8 meses, no se formalizó, se cambió de fiscal, y claramente desde nuestro punto de vista hay fallas de todo tipo. Pero puede haber fallas, como cualquier sistema de justicia, de administración, no solo de la justicia, de cualquier ministerio, de cualquier empresa pública. Puede haber fallas, como en una radio puede haber fallas. Hablando de opinión, ¿qué opinión te merece todo el proceso de Charles Carrera? En ese ida y vuelta también. Pues yo creo de verdad que a Charles se le atribuyen cuestiones que nada tienen que ver con los hechos que sucedieron, que fueron ayudas humanitarias, y que luego hay una especie de persecución política sostenida, dura. No estoy hablando de la justicia, sino de actores políticos que nada tienen que ver con los hechos que sucedieron. Había una persona que había sido baleada presuntamente por un policía. Todo hace pensar que eso fue lo que pasó. No se pudo demostrar. El Ministerio del Interior le dio protección en salud en el hospital policial. Como los informes que el propio Charles ha presentado a la justicia dan cuenta que no perdió nada el Estado, porque lo que hubiera gastado en ACE lo gastó en el hospital policial. Luego se les dio una ayuda porque obviamente habían quedado sin posibilidades de trabajar, que fueron a través de los tickets alimentación, y uno puede decir que pudo haber existido fallas administrativas. Lo que yo no puedo sostener es que hay delitos. Entonces, si a los gobernantes no se les permite actuar de acuerdo a los derechos humanos, a la solidaridad, a lo que tiene que primar, es muy difícil luego gobernar. La fiscal Sandra Fleitas lo acusa de fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público. Delitos concretos, ¿no? Ya más allá del abuso de funciones, que es ese delito general. Pero eso es lo que dicen los abogados, que lo dejan indefensión. A usted lo acusan de abuso de funciones, se defiende 3 años por abuso de funciones. Pasan 8 meses y no lo formalizan. Cuando cambian de fiscal en 10 días le colocan 3 delitos que no son por los que la defensa trabajó. Claramente que lo dejan en indefensión. Para mi gusto es claro. Naturalmente que Charles Carrera y sus abogados van a saber defenderse, pero yo estoy convencido que en el lugar de Charles hubiera hecho lo mismo. O sea, pero Fernando, el tema es que no me tocó a mí. Hubieras hecho lo mismo que pero, ¿y vos qué hubieras hecho? ¿Y yo qué hubiera hecho con vos si llegás al hospital y tenés una mutualidad? Te atiendo, hermano. No, está claro eso, Fernando, pero luego, capaz que si se hubiese tenés ahorrado problema por una bala policial y yo soy un director general, actúo. Y muchas veces tiene consecuencias. Pero a mí nadie me puede decir que Charles Carrera quiso beneficiar a Hernández. De hecho, Hernández habla mal de Charles Carrera, ni que se quiso beneficiar a sí mismo. Entonces, hay demasiados informes jurídicos de los catedráticos más importantes diciendo que esto es un disparate, como para seguir el hostigamiento a Charles Carrera. Yo creo que hay una cosa que la izquierda no puede permitir, es que nos hostiguen. Una cosa es juzgarnos y otra cosa es hostigarnos. En el marco yo creo que en el caso de Charles Carrera hay hostigamiento político. Fernando, en el marco de la opinión, también alguien puede pensar, bueno, pero está bien, ¿y por qué no lo llevaron al Hospital Maciel? Coincido contigo que el gasto hubiese sido el mismo, en un lado o en el otro. Pero son decisiones. Pero se hubiese evitado hacer pasar a esa persona por un cargo policial que de hecho no tenía porque era un civil. Pero como se atendió en la calle Herrera, con un cargo de policía, y está caminando por las calles igual que usted que yo. Y está mal. Y yo no sé si está mal. No, está mal. No sé si está mal. Usted está tiene mal. esa opinión. Pero usted tiene esa opinión basada en qué. Basado en que si yo soy civil no me puedo atender en el hospital policial, salvo que tenga un accidente basado en la puerta. ¿En qué? Porque si ya pasaron por ahí miles y miles de personas. Bueno, basado en que no debo cometer los mismos errores. No, pero basado en qué. Porque yo puedo entender que un hospital policial o un hospital cualquiera pueda atender a una persona que tiene un accidente, que tiene un problema. Es obvio. Y lo tiene que atender. Es obvio. Entonces, muchas veces partimos de la base que las cosas son como son porque alguien genera su opinión, y yo quiero saber basado en qué decimos que alguien no se puede atender en el hospital policial. Por ejemplo, la posición de Bonomi es que él trabajaba en un ministerio y quería atenderse en el mismo hospital que se atendía a la policía. Puede estar bien o mal, pero tenía esa posición política. Por supuesto que tenía posibilidades de atenderse en lugares mucho más calificados, mucho más caros. Pero no se trata solamente de cuestiones humanitarias, ¿no? Pero en ese caso hay que decir, queda
Prohibido terminantemente. Porque si alguien lo puede autorizar, y lo autorizó por miles de veces, es porque lo pudo hacer. ¿Me entiende? Pero no como civil. Porque no tienen informáticamente una moda. Antes era una carta. Antes de que hubiera informática. Era una carta. Atiéndase a tal persona. De esa misma manera te daban un teléfono, te colocaban la luz más rápida, ingresabas a la función pública. Este es el clientelismo histórico del Partido Colorado y del Partido Nacional. No perdamos tanto la memoria. Para acceder a un teléfono tenías que ser del Partido Colorado. Si había un teléfono en la cuadra, sabías qué partido votaba esa persona en Montevideo. Luego, por suerte, la gente cambió. ¿No cometió ningún error, Carrera? No, errores sí, ¿Cuál? pero él mismo los admite. Lo que no cometió ningún delito. Son cosas muy distintas. Todos cometimos errores acá. Todos. Soy seguro. No hay ninguna persona que no haya cometido ¿Estás seguro errores. de que no cometió delito? Para mi gusto, no. Yo no ¿Sacaría soy la- abogado, pero con todos los abogados que he hablado, que son ¿Sacaría la expertos, figura de abuso de funciones? por supuesto, como todos los partidos las quisieron sacar, porque se presta para cualquier cosa, pero sobre todo se presta para que mucha gente ya no quiera gobernar. Porque si usted cada decisión que va a tomar luego puede estar sometido a un juicio del futuro, mire, que me quedo con mi trabajo ¿Te privado. consta que haya pasado eso? Claro que me consta. En el ¿En gobierno algún anterior, caso concreto? No, pero si los tuviera no los diría, porque son en todo caso gente que conozco y que quiero y que respeto y que entiendo. Ujú. Y que entiendo. Yo que sea. Digamos, si la decisión de hacer política, que después no te podés subir un avión, a mí me importa un comino, porque no Porque me te pega. señalan. No podés sentarte en una playa, no podés ir a un teatro, Mm. no podés comprar una entrada para un recital y tenés un buen trabajo. ¿Vas a optar por la política? Mm. Entonces, lo que estamos haciendo es destrozando la posibilidad de que la gente más capaz ingrese a la política. Y nos tenemos que preguntar si eso no es un daño tremendo a la política. Tremendo. Entonces, eso es responsabilidad de todos. Digamos, lo que está pasando con Charles Carrera, para mi gusto, es una cuestión grave. En primer lugar, porque fue seguido, fue pesquisado. Como ustedes bien saben, cuando hizo la denuncia del puerto, fue pesquisado. Fueron procesadas una persona. No se pudo saber quiénes fueron los que mandaron a pesquisar tanto a Charles como a Vergara. Pero claramente hubo una intención de dañarlos. Y finalmente se los daña. Entonces, digamos, cada cual se queda con la conclusión que quiere. Yo miro a Carrera a los ojos y sé que es mi compañero y que puedo creer en él. Todo lo demás se puede laudar de mil maneras y nosotros vamos a aceptar los fallos. No nos vamos a rebelar contra los fallos, pero no quiere decir que los compartamos, ¿no? Fernando, vamos a otros temas. Porque esa es la confusión. Presionar a la justicia y yo dijera ahora cosas terribles sobre Ferrero o que hay una mafia de como ellos lo dicen a cada minuto. Eso para mí no hay. Pero también cada cual en su lugar. Si usted va a mover a un senador del lugar, tiene que tener la formalización ya armada. Y si no, no lo puede hacer. Y eso me parece que es una regla que los fiscales y los abogados del Uruguay comparten. Digamos. En otros asuntos, cuando el secretario ejecutivo del Frente aprobó el comunicado que critica a Israel y que lo acusa de genocida y que anuncia acciones, movilizaciones a favor de Palestina, vos estabas de viaje en China, Yo ¿verdad? estaba en China. ¿Estás de acuerdo con lo que salió? Porque de alguna manera se corta con los puentes hacia la colectividad judía, ¿no? Yo de verdad que creo que hay una serie de decisiones que tomó el Frente Amplio que conjuntamente forman la opinión que tiene el Frente Amplio. Aisladamente no se puede mirar una resolución, porque es sobre un tema aislado. El Frente Amplio tomó una decisión en el Congreso que claramente ratificó la crítica dura sobre el grupo terrorista, jamás lo denominó de grupo terrorista, que mató a cerca de 1.000 personas y secuestró a una cantidad de centenas de personas, más de 250. Se critica la respuesta excesiva del gobierno de Israel, que lleva como mínimo, según las Naciones Unidas, cerca de 55.000 muertes, entre ellas más de 10.000 niños, víctimas inocentes sin duda de una situación, y se entiende, igual que Naciones Unidas, que hay cuestiones que llevan a pensar que esto puede terminar en un genocidio. Bueno, esta es una posición entera del Frente Amplio. Dividir estas declaraciones es torpe y es dañino. De la misma manera que escuchar a la embajadora de Israel a Uruguay criticar a un partido político Uruguay es absurdo. Absurdo, porque no se puede meter en los problemas internos de Uruguay. Uruguay discute sus problemas internos entre uruguayos. Yo entiendo que esto me lo diga el Comité Central Israelita, con quienes yo hablo cuando tengo que hablar, o la Benaverid, o pero no una la representante Siloski, de otro estado. pero no una representante de un Estado. Yo estoy criticando un gobierno, al gobierno de Netanyahu, que tomó una decisión que es durísima,
que está condenada por la mayor parte del mundo, no por el Frente Amplio, por la mayor parte del mundo. Lo curioso es el silencio que tiene el Partido Colorado y el Partido Nacional ante esta barbarie, porque hay una barbarie. Después usted puede decir, es genocidio, son crímenes de guerra. Esas determinaciones no les devuelven la vida a 13.000 niños. Como yo las califique, no les devuelven. Entonces, sus apreciaciones no son de recibo para el Frente Amplio. Es un atrevimiento con el Frente Amplio. Porque ella sí conoce esta cantidad de resoluciones que el Frente Amplio fue tomando y que intenta buscar la información en los organismos en los que cree, entre otros en Naciones Unidas, ¿no? Si hubieras estado, perdón, Pepe, Dale. si hubieras estado, ¿la habría redactado distinto? ¿Se hubiera puesto son alguna estilos, palabra distinta? pero son estilos, siempre son estilos. ¿La palabra genocida lo hubieras usado? Son estilos, insisto, pero lo que hay ahí es una barbarie. Y claramente la decisión del Frente Amplio de convocar a movilizaciones, acciones por la paz, es algo que ha hecho a lo largo de su historia. Frente Amplio nace como un movimiento pacifista, ¿no? Somos pacifistas, nos definimos así, y vamos a trabajar por la paz, no solo en este conflicto armado, pero claramente este conflicto está llamando la atención del mundo por la ferocidad que está teniendo, porque efectivamente lo que está pasando en Gaza es que no dejan entrar la ayuda humanitaria, y cuando la dejan entrar es de una manera que no ha sido la habitual por Naciones Unidas. Bueno, ¿esto es criticable o no es criticable? Sí, es criticable. Que haya esta cantidad de muertos en esta escalada militar. No es necesario pedir un alto al fuego, no nos podemos poner de acuerdo en Uruguay que tiene que haber un alto al fuego, no estaríamos todos de acuerdo con pedir un alto al fuego. Bueno, esto es una forma de trabajar. ¿Y crees que hay una diferencia entre la posición del partido, de la fuerza política y el gobierno? Pero tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. ¿Por qué? Porque el gobierno representa un Estado y yo represento un partido. El gobierno representa Frente Amplista, Colorado, Blanco, Independiente, Cabildo Abierto. El gobierno representa a todos, tiene que tener equilibrio. Nosotros tenemos que dar la fuerza de la posición política de la izquierda uruguaya, del partido que yo represento hoy y que van a representar otros en otro momento. Y esa diferencia puede ser más grande o más chica. En este caso yo creo que no es tan grande. El gobierno está buscando la circunstancia para ayudar humanitariamente al pueblo que está pasándola mal, al pueblo de la Franja de Gaza que está pasándola mal. Te traigo Uruguay de vuelta. Venimos hablando de los 100 primeros días de gobierno desde el día 80, más o menos, ¿no? Desde el día 1. Bueno, el día 0, antes de gobernar, nos pedían resultados. Yo nunca había visto, antes de empezar el partido, querían que ganáramos. Pero la referencia absoluta, o por lo menos no, es lento, un arranque medido, no hay anuncios grandes. ¿Estás de acuerdo con eso? Depende, si vos vivís en la frontera y te anuncian medidas tributarias que mejoran el trabajo de la gente de la frontera, preguntar en la frontera si venimos lento o venimos bien. Si los niños van a recibir 100.000 canastas de útiles post vacaciones de julio, bueno, hay que preguntarle a esas madres si venimos bien o mal. Es un error de si en la comunicación. próxima ronda de consejo de salario ya se ha anunciado por parte de Gabriel O'Donnell y de Juan Castillo que se va a priorizar los salarios de menos de 25.000 pesos, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Faltó comunicar Sí, estas cosas o se comunicó? Bueno, se están ¿no? comunicando, No. lo que pasa que yo qué sé, ¿viste? También muchas veces nosotros cuando tenemos problemas para políticamente difundir nuestras acciones le echamos la culpa a la comunicación porque eso cae en otra persona. Pero bueno, si no hemos dicho claramente las cosas que se han hecho, es un problema del partido y del gobierno y lo tendremos que resolver. Pero si vos pensás que de 100 medicamentos que faltaban en los hospitales y en las policlínicas, 90 ya están en la farmacia en 3 meses, decir a la persona que iba a buscar diasformina que no encontraba, que ahora encuentra si le cambió la vida o no. Si pensás en que detuvimos la reglamentación de la ley de medios porque iba mucho más allá de la ley, pensemos si eso no es democrático o no. Es decir, hemos actuado y hemos cambiado la vida de la gente. Y cambiar la vida de la gente es la revolución de las cosas simples. Y la revolución de las cosas simples es que hoy yo puedo mirar a Yamandú, a mis compañeros del Frente Amplio y decir, cumplimos. Primeros 100 días cumplimos. Y ayer publicamos el listado alistamos en cada área qué cosas habíamos hecho, cuáles habían sido los avances, y ahora vamos a listar por lo que vamos. Y en la ley de presupuesto vamos a colocar las prioridades que están en el plan de gobierno. Pero vos leés el plan de gobierno del Frente Amplio, las prioridades colocadas en Colonia, y leés las acciones que
ayer se difundieron, que yo ahora estoy mencionando algunas, y claramente estamos cumpliendo con nuestro plan de gobierno. ¿Es el plan de gobierno del Partido Nacional y del Partido Colorado? No. Es el plan de gobierno que la gente votó, es el del Frente Amplio, que es distinto al del Partido Nacional y al del Partido Colorado, que es distinto, y que va en otra dirección, va en distribuir mejor, va en construir una política internacional que nos permita tener acceso a los mercados. Ya desde el día 1, Yamandú se reunió en Panamá con los productores de arroz para mejorar la venta de arroz. Ya desde el día 1, Lubelkin viajó a China, y de hecho nosotros también, para mejorar un vínculo que puede mejorar la compra de productos uruguayos, y una mejora sustancial a China puede hacer crecer la economía, y ese crecimiento puede venir muy bien para después distribuir, y nos van a medir cuando termine el gobierno si hay mayor o menor desigualdad, y yo estoy convencido que va a haber menor desigualdad, y eso es un gobierno de izquierda. Ahora, hay algo de la percepción del estilo del presidente que también se refleja en los relevamientos de opinión. Hay uno de Nómade, si no me equivoco, Pepe, que muestra un 32% de aprobación para hacer el arranque del gobierno en comparación con otros periodos y otros presidentes, es bajo. Bueno, dependiendo. Nosotros claramente tenemos varios estudios de opinión, en la mayoría le dan popularidad a Orsi por encima de la calle Pou. Popularidad a Orsi y simpatía a Orsi, sí, pero Sí. aprobación de lo que hace el gobierno. Pero recién comenzamos. Son 100 días de gobierno. Es un tercio, menos de un tercio el primer año. Y nosotros estamos ya matrizando cuál va a ser el gobierno de Yamandú. No tantos anuncios públicos, no tanto show mediático, no tanta conferencia de 2 horas para casi no responder preguntas de periodistas, sino mucha acción política de los ministerios, muchas decisiones que le cambian la vida a la gente, y finalmente yo creo que esto se va a ver al final del periodo de gobierno con un apoyo no solo importante a la gestión de Orsi, sino a la gestión de todo el gobierno. Pero seguro te acordás que cuando se analizó la derrota del Frente en 2019, se dijo que uno de los errores había sido la comunicación, estamos hablando de eso, otro fue la desconexión con el interior, ¿no? Y esa división que se dio entre gobierno y partido, ¿no? Que muchos de los cuadros terminaban en el gobierno, se descuidó el trabajo político. Bueno, ahora no pasó, de hecho los principales dirigentes del partido quedaron en el partido. No, y eso no se porque subsanó. no hubieran tenido posibilidades de acceder al gobierno. Te digo por esto de que hablábamos de la comunicación, sobre todo, ¿no? Vos decís mucha acción del gobierno, mucha acción de ministerios, pero tenés que comunicarlo, como ya se aprendió, ¿no? Sí, lo estamos comunicando. El tema es darnos el tiempo suficiente y tomarnos las cosas con la mesura que corresponde, como para que la evolución del gobierno la gente la vaya percibiendo en su vida práctica, en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y esto va a estar pasando. O sea, para mi gusto son importantes los primeros 100 días, son importantes los segundos 100 días, son importantes los terceros 100 días. Es decir, todos los 100 días que siguen de acá en más son importantes. Y son importantes en la medida de que las propuestas que hizo el Frente Amplio se vayan cristalizando. Y ya ven que se van cristalizando. Tuvimos 5 años para que tomaran políticas vinculadas a las fronteras, vinculadas a una diferencia cambiaria brutal con la Argentina. ¿Saben cuántas medidas se tomaron? Casi ninguna. ¿Saben cómo se pagó eso en Paysandú, Río Negro, Salto? Con desempleo. Se sigue pagando. En Tuvimos años discutiendo si había que ¿Esa hacer situación impactó en las elecciones o no. departamentales, Fernando? No, las elecciones departamentales es otro partido. No, nosotros algún día, nosotros ya lo estamos analizando desde que llegamos al Frente Amplio, somos conscientes que es muy diferente la elección nacional para el Frente Amplio que la elección departamental, y en la elección departamental vamos dando saltos, vamos avanzando. Pensemos que el Frente Amplio tiene 50 años, lleva gobernando 54, y lleva gobernando Montevideo casi 40 cuando termine este periodo. Cuando tenga 58 años el Frente Amplio va a haber gobernado 40. Y 12 fueron dictadura. O sea, solo 6 años no gobernamos Montevideo. Vamos a llegar a gobernar Canelones por 5 periodos consecutivos, 25 años. Y hemos ido ganando y perdiendo en Salto, en Paysandú, en Río Negro. Ahora acabamos de ganar La Valleja. Frente Amplio compite. Y en otros lugares no estamos teniendo llegada. Con lo cual tenemos que estudiar la evidencia, el estudio, la investigación de los factores que llevan a que nos voten en la elección nacional y no nos voten en la departamental. No puede ser solo intuición. Tiene que ser también un trabajo de investigación.
Y tiene que ser también la creación de un instituto de las ciudades que permita a cada departamental del Frente Amplio tener insumos para pelear en condiciones de igualdad con gobiernos que son clientelares, que finalmente colocan dinero, carpeta, canastas, ingresos a la función municipal, chapas, bloques, piedra, a cambio de voto. Ujú. Digamos, hay mucho testimonio de eso. Si ustedes quieren hacer un periodismo de investigación sobre este tema, no me tienen que preguntar a mí. Salen a cualquier departamento y van a ver que el clientelismo manda. Y por algo una oposición tan feroz a que los ingresos no sean por concurso y por sorteo. Porque ahí se termina el te debo, el toma y daca, como decían en mi barrio. Hoy en el pase te presenté como presidente del PIT-CNT. No, ¿Te costó cambiarte el sombrero? No, pero es un orgullo. Nadie me insulta a mí diciendo Fapit. Fue mi vida, alguien puede creer que me pueden insultar diciendo que integré uno de los mejores movimientos sindicales del mundo, que fui capaz de ser el segundo presidente de la historia del PIT-CNT, después de Pepe Dería. Pero cuando se dice Fapit no te están insultando, te están diciendo que están alineados los intereses sindicales y del partido de gobierno. Bueno, fuera que no. Si llega el gobierno a la derecha y te quita la libertad sindical, la posibilidad de ocupar, te baja los salarios, bueno fuera que apoyaran a la derecha, ¿no? Digamos, también tenemos que ser un poco lógicos. En el mundo los sindicatos terminan apoyando a aquellos gobiernos que tienen sensibilidad con la vida del trabajador. ¿Por qué un trabajador votaría a alguien que los trata de la manera que tratan algunos integrantes del Partido Nacional al PIT-CNT? ¿Por qué lo votarían? En función de que, por supuesto que los hay, pero la estructura organizativa, naturalmente que tiene mejor vínculo con el Frente Amplio que con el Partido Nacional. De las últimas cosas que dijo Mujica fue que en el periodo pasado la dirigencia del PIT-CNT fue muy blanda con el gobierno de Lacalle. Sí, yo discrepé, pero son cosas que he hablado con él y quedarán ahí. Pero todos los países del mundo querrían tener una central sindical como la que tiene Uruguay. Todos los países del mundo. Que en situaciones de crisis ayudan a salir de la crisis. Si no, pregunten en 2002 dónde estaría Uruguay si no hubiera existido movimiento sindical, si no hubiera existido AEU, si no hubiera existido negociaciones entre AEU y Achugarri. Algún día el país le va a tener que agradecer a ese movimiento sindical. Yo se lo agradezco, estaba ahí y ahora que no estoy se lo sigo agradeciendo. Haber tenido la madurez que en un momento donde era más fácil prender un fósforo y tirarlo a la pradera, haber buscado una salida democrática con Valle presidente. Ahora, y Valle le entregó la banda a Valle le entregó la banda a Vázquez. Y esto pasó en Uruguay, pero no pasó en otras partes de América Latina que se vivían circunstancias idénticas. Es decir, ese es el movimiento sindical que piensa en perspectiva, ese es el movimiento sindical que tiene reivindicaciones. Yo no soy ahora del movimiento sindical, no estoy afiliado al movimiento sindical, pero nadie me va a ofender diciéndome fuiste presidente del PIT, sino por el contrario me enorgullece. Sé que hay poco tiempo, tiro dos por una. Caja profesional y posible no, una evidente reforma de la seguridad social. La propia OIT señala que cada tanto hay que revisar esas reformas e implementar cambios. Bueno, se está trabajando. Es un tema que ha dado, por supuesto es un tema doloroso, como muchas decisiones que un gobierno tiene que tomar, porque los profesionales se pueden sentir afectados. Para empezar, nosotros no los vemos como privilegiados, los vemos como una caja, como fue la bancaria, que tiene problemas de financiamiento, y como en la bancaria hay que resolverlo colocando dinero de todos los lugares, de los activos, de los pasivos y del Estado. Así se resolvió el tema de caja bancaria. Fue doloroso, y claro que es doloroso. Mi compañera que se jubilaría el año que viene se va a jubilar dentro de 3 años. Y sí, pero era la mejor salida para proteger a la caja bancaria. En este caso, nosotros creemos que estamos presentando la mejor hoja de ruta para salvar a la caja de profesionales. Por supuesto que es un tema discutible, que se está negociando a estas horas en el Senado y que esperamos que tenga una solución adecuada que permita distribuir el monto del problema, la carga del problema. ¿Y se puede seguir avanzando en una verdadera reforma previsional? Claro, no previsional, digo, general. No, claro que se puede. ¿Sí? Sí, el Frente va a llamar el gobierno del Frente Amplio va a llamar a un diálogo social, no para mirar solo la ley 20.130, para mirar la niñez, la vejez, los cuidados, el mundo del trabajo,
cómo se piensa a 20 o 30 años, la sustentabilidad financiera, luego claramente el sistema de pensiones, luego claramente la edad jubilatoria, en la que nosotros creemos que al barrer 65 años fue una decisión absurda, que deja a mucha gente con condiciones de jubilar que no consigue trabajo. Ayer, el domingo, me paró una persona en la feria, 59 años, ¿no? Y 57 años, y no tiene trabajo. Me decía, no me toma nadie. Entonces, ahora se va a poder jubilar a los 60. Imagínense esa persona que se tiene que tolerar 57 a 65. Entonces, yo entiendo que hay circunstancias que las personas llegan perfectos, tienen trabajo. Yo no me imagino jubilándome el año que viene. Yo cumplo el año que viene 60 años. No me imagino jubilándome el año que viene. Pero otras circunstancias, si fuiste obrero de la construcción, si fuiste obrero de los frigoríficos, si trabajaste mucho tiempo en una curtiembre, si fuiste peón rural durante mucho tiempo. Entonces hay que mirar circunstancias de rama de actividad. Y por otro lado, hay que mirar circunstancias personales, si la persona llega o no con trabajo. Y en todo caso, estimular la jubilación a los 65, en lo que creo que nadie tiene diferencias. Lo que tiene diferencias es que no tengas ninguna posibilidad. De la misma manera que hay que buscar resolver el problema del financiamiento, y esto es lo que seguramente nos va a dar trabajo y ojalá lo logremos acordar con todos los partidos y organizaciones sociales. Y lo que se planteó en el plebiscito que promovió el PIT-CNT de equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo. Bueno, Yamandú en su discurso de Colonia planteó que va a haber una política que incremente las jubilaciones mínimas en mayor proporción que las jubilaciones, para que finalmente en algún momento logren llegarse a juntar el salario mínimo y la jubilación mínima. Esta es una aspiración de gobierno. Está vigente esa idea. Está vigente. Hay un montón de mensajes que llegan al 6900, preguntas de todo al 092-690-690, pero son las 10:50 de la mañana. Gracias por estos minutos, gracias por haber venido. No, un placer. Inaugurando el espacio. Inaugurando el espacio, además, claro, estamos arrancando entrevistas. Porque todos los miércoles vamos a hacer una entrevista a esta hora. Así que, ¿todos los miércoles? Sí, señor. Bueno, no es que tenés que venir el miércoles que viene. Claro. Fernando, muchas gracias. No, muchas gracias.